Otro evento que comenzó el año fue que usted fue nombrado miembro de número de la Academia Chilena de Medicina. Sí, así es. Imagino que eso Primera también, vez que un médico de fuera de Santiago es nombrado en ese cargo, ¿no? cuénteme un poquito respecto de eso. ¿Qué le parece? ¿Qué siente? ¿Fue una sorpresa? ¿No fue tan sorpresa? Bueno, fue muy grato porque de algún modo uno siente que reconocen el esfuerzo que ha hecho en docencia, en investigación y también la actividad societaria es muy importante a los ojos de la academia. Esto de la Academia de Medicina lo inició hace muchos años, en el tiempo del doctor Hernán Alessandri. Ahí el presidente Alessandri creó la Academia de Medicina. No me atrevería a decir la ficha, pero fue como en los 50. Y de hecho, por estatuto establecía que era médico de Santiago. Ujú, Por un hecho, uno, porque claro, la mayor parte de la ciencia se hace en Santiago. ujú. Y, y por un aspecto práctico, ¿no? Que es difícil que alguien que está fuera de Santiago pueda participar activamente. Hace unos años me incorporé yo como se llaman socios correspondientes, que son personas que son fuera de Santiago, médicos. Esto está Ujú. restringido a médicos, es una academia de médicos. Eh, y, y bueno, fue un agrado participar y hicimos algunas actividades con la academia en Temuco, es una reunión anual. Ujú. Me tocó ser parte de algunas publicaciones en conjunto y fui un par de veces a mostrar las cosas que hacemos en investigación. Eh, y en eso llegó la pandemia, y junto con la pandemia, la comunicación por Zoom. Exacto. Entonces las reuniones de la academia empezaron a ser por Zoom y uno podía participar tanto como cualquier otro doctor de Santiago. Y eso abrió las puertas a que la academia considerara también la incorporación. Son 36 médicos en Chile. eh, Como miembro de número a médicos después de fuera de Santiago. Todavía no hay un segundo elegido, pero sin duda hay gente con mérito y sin duda con el Sea que tiempo no voy a ser esto el va a único. permitir que ¿Mm? esto va a permitir que médicos que están fuera de Santiago tengan la opción de poder incorporarse. Exactamente, pero el problema es que eh, resulta complejo decirlo, pero para que entre alguien tiene que morir otro, digamos, porque son 36 asientos, uno tiene la silla número tanto, ¿no? Y esto es de por vida. Y de por vida. Entonces el espacio se produce cuando uno pasa al más allá. Entonces hay más de 36 médicos, hay médicos en otras categorías como de miembro honorario o Ya, miembro correspondiente. perfecto. ¿Y usted sabe si dentro de esos 36 miembros hay más cardiólogos? No, hay más cardiólogos, por supuesto. Ya, perfecto. Ok, y eso en el fondo entonces usted tiene uno de sus cupos o asientos, digamos, eh, de por vida. Así es muy grato estar ahí. Pero doctor, su trayectoria es bastante extensa, con mucha actividad y precisamente uno de sus puntos fuertes es la investigación. Y de Mm. hecho, estaba viendo que uno de los temas que recientes en investigación tiene que ver con el COVID. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es hacer investigación en una pandemia donde nadie sabe cómo se comporta el virus, qué va a Sí, pasar, la incertidumbre tal? Y estuvo a cargo de un estudio de investigación importante al respecto de sí, COVID. sí. Eso fue bien curioso, porque cuando partió el COVID, yo dije, bueno, este es un problema de los infectólogos. Eh, Va a pasar no es tema rápido. mío, yo paso por mi edad, el hospital dijo que no vaya, que hiciera actividad online. Ujú. Así que yo lo consideraba que era un tema eh, en que yo no iba a participar, digamos. Pero el tiempo muestra que uno no tiene que hacer esos juicios prematuramente, ¿no? Porque primero salió una publicación de un grupo italiano cuando estaba partiendo el COVID, en el que contestaba, estaba bueno, ¿por qué
en el norte de Italia, en torno a Milán sobre todo, que es una zona rica de Italia, se estaba produciendo la mayor parte de las muertes. Entonces, un grupo liderado por médicos de Pisa mostraba una relación muy clara entre contaminación y mortalidad por COVID. Ujú. Entonces yo me preocupé porque Temuco es una ciudad con mucha contaminación. Nosotros teníamos un par de estudios Fondesit sobre efectos de la contaminación en la salud. Perdón, ¿y en qué fecha estamos hablando? ¿Como de noviembre del 2019? Por ahí yo creo, no sabría decirte, pero lleva poco tiempo, era cuando el COVID estaba fuera. En Chile todavía no era muy preocupante, eh, pero en Italia está Ya la, está. la tremenda mortalidad, digamos, antes que el COVID llegara a América Latina. O sea, Ujú. había casos aislados en Chile, pero no era. Bueno, y ahí me preocupé, le comuniqué esto a las autoridades de salud local, al alcalde, a la intendencia, hicieran algo para que tuviéramos menos contaminación, a lo mejor no era verdad, pero que de todas maneras era bueno que tuviéramos menos contaminación. Ok. Que algo que pescaron. Eh, Después salió este tema de que el COVID podía infectar, entraba la célula en el receptor de la enzima convertidora. Y nosotros usamos medicamentos que bloquean la enzima convertidora, por lo tanto aumentan el número de receptores y hubo mucha preocupación que el COVID podría atacar a los hipertensos y tenían temor. Exacto. Y eso fueron preocupaciones como para informarme y comunicar y tranquilizar a los pacientes, ¿no? Después la Sociedad Interamericana me invitó a ser parte de un registro que en realidad no era de pacientes, sino que era un registro de qué opinaban los médicos con respecto al impacto del COVID en la salud. Así que eso salió un par de publicaciones internacionales de eso. Y de repente, inesperadamente, me invitaron a ser el investigador principal para Chile del ensayo de la vacuna CanSino, Ujú. que tenía la gracia que era una dosis de vacuna, era diferente a los otros que tenían una dosis y un refuerzo, esto era una sola dosis. Y hicimos un estudio grande, yo creo que es el ensayo clínico con más pacientes en Chile. ¿Cuántos pacientes reclutaron? No sé, 3.000 y tantos, como 3.500 por decirte una cosa así. ¿Pero fue eso de la zona de Temuco? Bueno, fue Temuco, Valdivia, eh, Puerto Montt y un centro de Santiago. En Perfecto. principio la idea era que fuera solo en el sur, pero un par de hospitales grandes, Concepción y Punta Arenas, no se interesaron o dijeron que no tenían la capacidad de hacerlo. Entonces se agregó un centro de Santiago. Y en ese Y minuto esto estaban trabajando con pacientes que no se habían contagiado, pacientes sanos, con voluntarios, es un estudio de vacunas. pero pacientes que no se habían contagiado de COVID hace Claro, ese bueno, momento. este era un criterio de exclusión. Si tú habías tenido COVID, no podías entrar en el estudio. Ok. No, Y en esa época no había vacuna, ¿no? pues no había nada. Entonces, en Temuco incluimos 750 y teníamos una lista de espera como de 1.500 O sea, voluntarios. qué buen dato, doctor, porque eso quiere decir que la comunidad, independiente de que no sabía de qué se trataba el virus ni la vacuna, igual tenía interés de participar en un ensayo clínico. Bueno, claro, la gente, uno tenía un espíritu altruista de colaborar, ¿no? Y también tenía un sentido razonable de oportunidades. Sabemos que las vacunas en general nos protegen, ¿no? Y no habían vacunas, todavía no habían vacunas. Sí, pero Por también lo recuerda tanto, que hay un grupo importante, era una oportunidad para ser vacunado. pero hay un grupo importante de la población que no le gustan las vacunas, No, claro, desgraciadamente, no sé, 5 o 10% de la gente se niega a entonces vacunar. ese era un tema en ese momento, Sí, sí. sí, sí. Así que nosotros ya íbamos por 5.000, pero el estudio se cerró cuando llegábamos como 3.000 y tanto. Acá, ujú. Bueno, la gente se vacunó, lo seguimos durante 6 meses. En ese momento ya se salieron los resultados de la efectividad de la vacuna, que era parecida una dosis a las dos dosis de Sinovac. Ujú. Y lo que se hizo fue vacunar a todos. Entonces va a haber la efectividad de una dosis versus 2 dosis de CanSino. Eso todavía no está publicado. Pero fue interesante. eh, Me puso en los medios, venían a entrevistarme, salía en televisión nacional, en el Mega, qué sé yo, fue.
Fue parte de un momento de vértigo que vivimos. En Y medio del... bueno, me alegro de haber vuelto a la tranquilidad previa al, Y a como ese ensayo clínico que despertó tanto interés en la a comunidad, nivel ¿no? mundial, y como dato al margen, ¿usted se contagió en algún momento? No, no, Pero no, ¿usted tomó medidas drásticas como para no contagiarse o no, simplemente... no, las recomendaciones del ministerio, ¿no? ¿Qué más iba a hacer, no? Durante un tiempo el ministerio, las personas sobre 65 nos dijo que no fuéramos a los hospitales, pero cuando llegó la vacuna nos dijeron que fuéramos. Así que yo volví a trabajar. Porque hay mucha gente que trabajó en la UCI tantos años, y en la UCI de COVID, yo no trabajé ahí, pero muchos colegas que trabajaron ahí, jóvenes, veían todos los días COVID, digamos, y se cuidaron y no se contagiaron. Así que yo creo que la gente que se contagia puede ser naturalmente en un ambiente de relajo, comunicación, alegría, ¿no es cierto? Comparten sus virus y llega alguien que no sabe que tiene la enfermedad, ¿no? Exacto. Así Doctor, que fue una incursión en el mundo de la infectología inesperada. y positiva, por lo que veo. Bueno, sí, claro, uno al final siente que en Chile no compraron esa vacuna, pero otros países la han comprado. Sí. Así que uno de algún modo contribuyó A las, a a que la- esta pandemia no sea tan mala. Y en relación a la investigación, que es uno de sus fuertes, digamos, ¿hay algún otro estudio que usted recuerde que haya hecho así en relación al tema cardiovascular, que recuerde con cariño o como así como un orgullo? Bueno, es difícil. Yo tengo con más de 300 artículos publicados en revistas indexadas. De hecho, soy el investigador chileno con más citaciones en el área de la salud, digamos. Eh, Así que muchas. Tal vez, la- la- por ejemplo, cuando tú haces un ensayo y el medicamento resulta, porque yo tuve la fortuna de entrar en lo que se llama Steering Committee, ¿no? Cuando se hace un estudio y un grupo pequeño de Ujú. médicos que están en el diseño, en la ejecución, en el análisis y en la publicación de algunos fármacos, ¿no? Entonces, en relación a los nuevos anticoagulantes, por ejemplo, yo estuve en el comité de conducción de los estudios de Pixaban. Ok, Fui investigador, si bien no investigador principal del estudio Rivaroxaban. Entonces, que estos medicamentos después han entrado en la práctica habitual y han beneficiado a un montón de pacientes. Ahora con el COVID, en mi hospital, todos los pacientes están con nuevos anticoagulantes, algo que tenga una obligación de usar los antiguos, una exacto. prótesis cardíaca, una cosa así. Eh, y claro, beneficia mucho la calidad de vida y un poco la cantidad de vida también. Son fármacos que permiten que la gente tenga mucho menos restricciones, no tienen que ir todo el tiempo al hospital. Mm. También me tocó vivir esto de los nuevos hipoglicemiantes. Justo cuando la historia es la siguiente, antes de los estudios, los medicamentos, a ver, previamente, ¿no? La gente con diabetes muere el doble de enfermedad cardiovascular que los no diabéticos, así que 60-70% de los diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular, versus el 25-30% de los no diabéticos, ¿no? Entonces, una población de muy alto riesgo, pero los estudios para aprobar un medicamento eran, que si tú le das a 300 personas el medicamento, a otros 300 le das placebo, Mm. veías cuánto le bajaba el azúcar y con eso se patentaba el medicamento, ¿no? Entonces me tocó estar en el estudio en el cual eh, fue un estudio de prevención de diabetes en prediabéticos, en el cual resultó muy efectivo el medicamento, la rosiglitazona. Pero después salió un metaanálisis que sugería que la rosiglitazona aumentaba la mortalidad y los infartos. El metaanálisis era súper malo, y después la FDA como que se retractó y nos invitó a repetir el estudio, pero ya era difícil. Pero de ahí en adelante se estableció que los estudios de diabetes tenían que
ser suficientemente grandes como para demostrar seguridad cardiovascular y a lo posible efectividad cardiovascular. Ok. Puedo estar en, no sé, 6, 7 ensayos clínicos, en este comité coordinador de ensayos clínicos, ¿no? En el cual probamos varias familias de medicamentos, había una verdadera revolución. Y finalmente aparecieron grupos de medicamentos que no solo bajaban la glicemia, sino que disminuían las enfermedades cardiovasculares. Y en este ¿Y, momento las guías clínicas están recomendando y de usar qué, esos medicamentos predominantemente. de qué fecha estamos hablando de estos estudios? ¿Son del año 2000? Yo no sé, Ah, debía haber puesto mi currículum para ir mirando la fecha de las publicaciones. pero aproximado, Pero porque sí, 20 años para el primero probablemente, un tiempo razonable. ya, Eh, como para saber en relación a los avances de los ensayos clínicos, o sea, hoy en día estos medicamentos ya están sí, disponibles. claro, 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 los análogos GLP-1 Claro, pero y los ¿cuál es el inhibidores de efecto la recaptación de glucosa y otros medicamentos en los cuales demostramos que sí, que bajaba el azúcar, pero que no reducía los eventos. Entonces, cardiovascular? de repente los estudios cuyos resultados son relativamente negativos, demostramos la seguridad, pero Pero no que disminuían los eventos. También es bueno saberlo, porque entonces cuando tú lo prescribes, claro, le va a bajar el azúcar, pero no va a tener menos infartos, ¿no es cierto? exacto, o sea, en el fondo Así no, que, no genera una falsa expectativa del medicamento. claro. Ahora, Así eh, que yo creo que los estudios en fibrilación auricular y en hipoglicemiantes, sí, incluyendo uno grande que hicimos con insulina, eh, son como familia, áreas de investigación en las que yo siento que uno ha contribuido más. pero aparte del área cardiovascular, ¿en qué otra área deberían haber más estudios clínicos? Yo lo que creo en realidad que lo que necesitamos son estudios en implementación. La, en general sabemos las causas de la enfermedad. Yo estoy en el comité científico de la Federación Mundial de Cardiología representando a América Latina. ¿Ya? Somos, en el fondo, 6 personas en el mundo, ¿no? Uno por cada región. Y un poco la idea es que conocemos las causas y No han variado el, mucho en los años. las conocemos. Bueno, ese es un estudio en el cual un poco uno podría decir que este fue un estudio señero, que ese fue un estudio que se llama Interheart, Ajá. que se publicó hace 20 años, yo creo, eh, en el cual yo me tocó estar en el comité organizador y después publicar los datos de América Latina, y después publicar los datos de Chile. Sí, es un clásico de la epidemiología cardiovascular ahora, que ya tiene 4.000 y tantas citas. Y eh, casi todos los artículos que se refieren a enfermedad coronaria, porque fueron estudios de causa de infarto mundial, 15.000 casos, 15.000 controles en 50 países. Eh, y eso definió cuáles son las causas importantes, reales de infarto. Y son todas conocidas, no descubrimos nada nuevo, lo que descubrimos es que esas eran y no otras las causas, y que esas causas aplicaban más del 90% de los infartos. Y después hicimos otro en accidente vascular cerebral, que es el interstroke, que mostró más o menos lo mismo, los mismos factores. Si uno hace esas cosas, si uno controla esas enfermedades, puede reducir inmensamente la carga de enfermedad cardiovascular. El 80% de la muerte cardiovascular es infarto, accidente vascular, cardiopatía hipertensiva. Por lo mismo, Eh, lo que falta ahora sería entonces la implementación de... claro, porque tú dices, chuta, yo ya sé, y si yo trato la presión, y trato el colesterol, y trato bien la diabetes, y logro que la gente no fume, esté delgada y haga ejercicio, las enfermedades cardiovasculares van a ser una cosa rara, ¿no? Como Ahora, fueron, como fueron hace 100 años atrás. claro, pero el tema es que Eh, hacia ese tipo de investigación donde no es, no es curativo, sino que es más bien preventivo. bueno, es que las enfermedades cardíacas son muy prevenibles, por eso te digo. Entonces ahí no, no hay una industria que quiera... Ese es el problema, que no hay plata detrás de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr todos, que todos los sujetos que están en riesgo controlen su riesgo, ¿no? Yo creo que esa es la gran área, esa es la gran área. La prevención.
Bueno, sí, porque son enfermedades prevenibles. Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades tremendamente prevenibles. Entonces, Doctor, y en relación ¿qué- a qué- esta qué? misma área, una noticia, yo no sé si usted sabe, que ayer en la Asamblea General, no, pero en el Congreso, usted sabe que tuvo un premio de la Sí, Fundación Araucaria sí, sí, él me escribió el doctor Romero de Estados Unidos, porque nos conocemos. y que ayer Yo en no, la... no me pude quedar a la reunión porque ya fui el domingo en la mañana a la reunión del Departamento de Prevención, pero después ya se me iba al avión, así que me fui al aeropuerto. Sí, Y precisamente después, no pensé nunca que me iba a sacar el premio. ayer en la Asamblea, anoche, en la tarde, digamos, en la Asamblea, acá en Xochicalco, en la ceremonia salió su nombre porque está a cargo de un grupo de trabajo por el estudio de tendencias en mortalidad por cardiopatía isquémica en América Latina desde los Sí, años 79 sí, al 2015. sí. Sí, Así es que, eso lo hicimos en realidad un equipo de dos nomás. ah, Yo ya, y un alumno mío de la maestría. Yo soy docente de un programa de maestría en metodología de la investigación de mi facultad. Entonces, uno neurólogo que es también académico, eh, hizo la maestría con nosotros y después fue a hacer una estadía en España y ahí ya, aprendió esta técnica estadística del joint point analysis. Y ahí hicimos este estudio. Y en realidad una versión acortada está publicada en el Global Heart hace un par de meses, que en realidad es del 2000 al 2019, 20 años. Y la razón de eso es que la calidad de datos de ese periodo es mejor, es más sólida. ya. El otro tiene, el que mandé al A la- Congreso, tiene la gracia que son más años. Tuve No, una sí, tendencia de hecho, eso le iba a terrible. preguntar cuánto tiempo se demoraron en levantar los datos y en hacer el estudio en general, porque eh, son varias generaciones estamos hablando de 1979 al 2015. Claro, pero lo que pasa es que uno trabaja con datos acumulados, digamos. No los acumulamos nosotros, los analizamos nosotros, que Ya está. Claro, es los datos diferente. ya Entonces, están. El tema es ahora. los datos están en la OMS y son de libre acceso. Acá, Entonces, la gracia estuvo en este análisis, esta herramienta estadística que es el que es Joint nuevo. Point Analysis, que es una cosa que te permite decir que si cuando un fenómeno cambia en el tiempo es estadísticamente significativo o es simplemente azar. Ujú. Sí, fue una grata sorpresa. Además que el premio nos viene súper bien porque eh, sostener estos estudios, nosotros tenemos otros, tal vez el estudio más importante que tenemos nosotros se llama PURE, que es una cohorte Sí. grande de 200.000 sujetos en muchos países del mundo, 25 Eso países. estuvo presente en el Congreso, ¿no es cierto? Bueno, hablamos del PURE en muchas congresos, en muchas charlas cuando hacen la introducción hablan del PURE porque ha sido revolucionario en cuanto a la epidemiología cardiovascular mundial. Ya. Y como hay países ricos y hay países no tan ricos y hay países definitivamente pobres, muchas cosas son diferentes en enfermedad cardiovascular según el nivel de ingreso del país, digamos. Entonces, los países más ricos tienen más factores de riesgo, pero enferman menos y mueren menos. Eh, Estaba viendo en su biografía que usted es como que ha recorrido muchos países y como que en realidad su vida entera ha sido, no sé si nómade, pero no se ha quedado acá en Chile, ha dado muchas vueltas. Y en relación sí, a esa experiencia de visitar tantos países a lo largo de su vida, digamos, cuando se podía salir más, eh, sí. cuénteme, bueno, me imagino que debe echar de menos los viajes, primero. Es que ya volvieron, ya volvieron. Yo estuve en Ginebra, la reunión de la Federación Mundial, después estuve en Milán presentando el roadmap de colesterol, que es mi tarea dentro de la Federación Mundial, hacer los roadmaps son hojas de ruta de cómo los gobiernos y los países pueden controlar las enfermedades cardiovasculares. Después estuve en el Congreso Interamericano en Miami, después estuve en Perú, así que claro, no viajo tanto como viajaba antes, cuando antes, qué sé yo, me ponían una alfombra cuando llegaba al avión, tenía una categoría que se llama Black Signature, Ya. que es gente que viaja muchísimo. Eh,
porque viajaba por estos estudios epidemiológicos, viajaba por los ensayos clínicos. Ahora ya mi categoría bajó a Black nomás con esto de la... Pero igual, Pero, yo he viajado mucho pensando que llevamos poco tiempo ya de, o sea, mm, en general no es tanto el tiempo que ya no usamos mascarilla, que estamos con la frontera más libre y ya se ha pegado sus varios viajes. claro, si tú miras atrás mío a la derecha, ¿Mm? ahí está el mapa del mundo y está puesto con un pin, eso me lo regalaron mis hijos, ¿no? Cada país que visité. Lo que pasa es que muy tempranamente, el año 85, hice una maestría en epidemiología clínica en Filadelfia, que era un programa de la Fundación Rockefeller, que ¿Ya? quería incentivar a equipos de investigación médica en el mundo en desarrollo. Entonces había de estos centros en Sudamérica, en el sudeste asiático, en India, en China, y después en África. Y teníamos reuniones una vez al año en lugares súper exóticos, para Sí, nosotros exóticos, ¿no? para nosotros, exactamente. Claro, entonces, qué sé yo, en Zimbabue, en Delhi, en Bali. Y en Entonces, claro, desde el 85 para adelante empezamos con eso, después la Fundación Rockefeller ya se retiró de eso, pero cuando se retiró de esto, apareció el vínculo con los ensayos clínicos que fundamentalmente hace la Universidad McMaster, que es un grupo mundial, ¿no? sí. Que es la que hicimos el Interheart, el Interstroke, y ahora hacemos la corte del PIU. Entonces, claro, es interesante conocer este mundo, sin duda. Y en relación a esa experiencia, nosotros en Chile no somos un país desarrollado. eh, ¿Qué nos falta como para poder decir, como para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra estándar de salud? Que obviamente creo que después de pandemia cambió, aumentó el sedentarismo, aumentaron los factores de riesgo. Se supone que también hay mucho miedo de salir porque también aumentó la delincuencia, sobre todo acá en Santiago Sí. estamos hablando. Entonces es como, ve una puerta de salida, ve una forma de cambiar el Chile actual en relación a su salud. Bueno, si tú miras los datos del trabajo ganador del premio, Ujú. la enfermedad coronaria bajó a la muerte por enfermedad coronaria bajó a la mitad en Chile, bajó 3% al año. Y es una cifra similar a la de Canadá y mejor a la de Estados Unidos. Así que Chile, Canadá y un par de países más son los más exitosos en el control de las enfermedades cardiovasculares. Eh, Eso quiere decir que a pesar de las limitaciones, estamos haciendo la pega bien. Podemos hacerla mejor, digamos. Podemos hacerla mejor. Eso, qué duda hay, pero lo hacemos bien. La Ya, mortalidad de las mujeres por cardiopatía isquémica es la más baja de todas las Américas. A hombres le hacemos la collera a Canadá o a Uruguay, que son países que tienen muy buenos estándares de salud. Así que y salió en el Lancet hace 1 o 2 semanas el hecho que consideraban que Chile tenía la mejor sistema de salud en América Latina. Y eso es así, tú conversas con los médicos de la región y te dicen, bueno, para nosotros Chile es un país desarrollado, digamos, en comparación con la situación de ellos. Este sistema hace poco tiempo, no poco tiempo, hace 3 o 4 años, salió grandes noticias que Brasil aseguraba la gratuidad de los medicamentos para la atención primaria de la hipertensión. cosa que nosotros, Cuando yo estudiaba medicina, los medicamentos, desde que se creó el sistema de salud en 1953, creo, una cosa así, claro, eh, eso ya estaba. Cuando uno habla de equipos, de este equipo de médico, enfermera, kinesiólogo, eso está en todos los consultorios. En otros países es un sueño, no existe. Existe el doctor que ve a su enfermo y chao, digamos, con suerte, y la mayoría en el sistema privado. Eh, Así que, dicho eso, nos falta mucho, tenemos grandes brechas, pero yo tenemos, creo que lo estamos haciendo bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Un sistema de atención primaria mucho más poderoso. Y eso es plata, hay que meterle plata. Hay un estudio de la Católica, de eso lo planteé yo en una de las charlas que me tocaron en el Congreso, que muestra que la capacidad del sistema de atención pública da para 2 millones. Y tenemos 5 millones de hipertensos, o sea, no tenemos la capacidad, hay que duplicar la atención
primaria, en edificios personales, hay que gastar el doble en salud de lo que gastamos. Eh, pero dicho eso, Chile es un país de altos ingresos desde hace 4 o 5 años, además. Eh, es de altos ingresos, pero como dices tú, yo no considero que sea un país desarrollado, pero es bastante razonable. La gente del ministerio es muy buena, a diferencia de otros lados, digamos, que la gente que entra a los ministerios son operadores políticos. En el ministerio tiene grupos técnicos de muy buen nivel. Eh, Así que se necesitan recursos. No es tan compleja la situación O como... sea, yo creo que, por lo menos para nosotros, en mi región tenemos más mortalidad por cáncer que por enfermedad cardiovascular. Y esa tendencia va a seguir, o sea, el cáncer va a ser la primera causa de muerte. Lejos, sobre todo en población, claro, al final de la vida, cuando tienes 90, bueno, a lo mejor te vas a Bueno, morir igual de una enfermedad cardiovascular. aparte, muchas gracias por su visión, doctor, que en realidad no es tan pesimista como yo la veía. Eh, No, 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 es que somos buenos para quejarnos, nosotros somos los campeones de quejarnos. es que acá estamos haciendo, desde la Sochicar, estamos haciendo campañas de hipertensión, de tabaco, de accidentes Pero hay que, cerebrales. eso es lo que hay que hacer, po. Y Bueno, la Xochicana es súper respetada en la región, digamos. De hecho, el presidente de la Federación de la Interamericana habló conmigo Yo fui 4 años vicepresidente de la Interamericana. El presidente actual habló conmigo que él tenía mucho interés que haya un vicepresidente por Chile, ujú, porque que la Xochicana es una sociedad cardiológica pequeña en relación a otras de la región, pero muy seria, muy sólida, muy científicamente. y en Así que relación a ese tema, doctor, usted es vicepresidente de la sociedad. Y ahora, ¿cómo ve usted a la sociedad? ¿Cómo le gustaría, cómo proyecta la sociedad en yo este... creo que la sociedad está bien, tiene gente súper buena. Yo estoy en el Consejo de Ancianos que tiene que eh, escoger quiénes van a ser los candidatos a presidente. Antes era el presidente, ahora se considera que es más de un candidato. Sí. Sí que tiene gente muy buena, gente muy interesada, científicamente sólida. Yo creo que necesitamos internacionalizarlos un poco más. Nosotros tenemos un sentimiento de isla. Y yo veo que la sociedad interamericana, los argentinos, los colombianos participan mucho más. Nosotros nos sentimos parte de otro mundo, digamos, con los europeos, y los norteamericanos y los australianos, tal vez, pero ellos no comparten esa visión. Nosotros nos sentimos, pero ellos no se sienten. Es que a lo mejor somos exclusivos, doctor, por eso. Claro, pero yo creo que deberíamos tratar de participar más en cosas regionales. ¿Ah? Ujú. Así que yo espero que la sociedad presente un candidato a vicepresidente, que el vicepresidente eh, siga tratando de incorporar a la sociedad, a la región, la sociedad interamericana. Así está creciendo fuertemente, está creciendo fuertemente. No va a ser nunca lo que es la europea ni la ICC, pero yo creo que ese es un tema. El otro desafío grande es incorporar a la gente joven, Eso le iba a porque preguntar, esa era mi próxima pregunta, es exactamente. súper complicado, porque hay un cambio cultural muy fuerte. O sea, cuando yo era becado en mi época, en los primeros años en Temuco, a nosotros el ser parte de la sociedad de cardiología, el llevar trabajos al Congreso, era un tema. Nosotros nos juntábamos cada 2 semanas a tomar cerveza, jugar tacataca, discutir algunos papers y pensar que íbamos a hacer una investigación para presentar a los congresos chilenos. Eh, entonces es bien diferente ahora, un poco la visión es, bueno, ¿qué me dan? Digamos, yo voy a pagar, no sé, una cantidad que equivale a una consulta al año, 2 consultas al año, ¿no es cierto? Lo que uno paga para ser socio es sumamente poco. Pero realmente, bueno, es que me dan. Entonces hay un cambio cultural muy fuerte y hacia, hacia el individualismo, ¿no? Que a lo mejor es correcto, ¿no? Pero Y, ¿cómo cambiar la motivación? ¿Cómo, o sea, no cambiar, cómo motivar a esta nueva generación? bueno, yo creo que ese es el gran desafío. Y yo creo que se han hecho cosas de un modo inteligente, se han hecho cosas siguiendo un modelo exitoso, pero yo veo que el grado ¿Compromiso? de entusiasmo, claro, eh,
O sea, es un tema que No sé, cuando nosotros, los viejos, digamos, durante 20 años, eh, tenía que pasar algo muy raro para que no fuéramos al Congreso. Los otros, mis colegas más jóvenes, algunos optan no ir porque no les da ganas, porque tienen que gastar. eh, el grado de motivación es diferente. Es cierto que la información fluye de otro modo ahora, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que ese es el gran desafío, así que gente más habilosa que yo encontrará la solución. o entre todos, Claro, pero bueno, entre las nuevas o sea, preguntándoles a ellos, haciéndolos parte de estrategias para implementar y cautivar y atraer. Es lo que le iba a decir, que en el fondo es un gran tema la revista chilena de cardiología, porque hoy en día es de dónde sacamos más investigación, de dónde sacamos paper, cómo motivamos para que nos manden trabajo, para que otros colegas cardiólogos puedan hacer revisiones, que también es como, pucha, no tengo tiempo, no, en realidad, entonces es como todo un cuento en relación a lo científico, que como que los tiempos están tan rápidos, todo fluye tan aceleradamente que no hay tiempo ni para investigar, ni para revisar, ni para nada. sí. Bueno, yo creo que ahí la sociedad tiene un rol que es importante, que es eh, apoyar algunos registros para saber qué está pasando en el país con ciertas enfermedades. Mi experiencia es que estos registros son muy valiosos para influir en políticas públicas. Exactamente. El GEMI fue muy importante para el- uno, mejorar el tratamiento del infarto en Chile, para el auge del infarto, y duró mucho tiempo, y muy bien, pero esencialmente murió no por falta de interés, sino por falta de recursos económicos. O sea, tratar de algún modo que la sociedad consiga los recursos económicos para los registros de ciertas condiciones de salud, digamos, que son críticos. El registro de insuficiencia cardíaca yo creo que fue muy importante para la guía clínica de insuficiencia clínica del ministerio. Eh, Ese es otro gran tema, doctor, porque hoy en día los datos, no tengo datos recientes, tengo datos del 2016, 2000, o sea, no puedo tener una visión de lo que estaba pasando desde el 2018, 19 en adelante, ah, eh, y todo, como le decía, por pandemia, todos sabemos que la situación ha cambiado, pero no tenemos datos sí, actuales. sí. Y es un tema, Eso nos falta. El ministerio se interesa en los datos, pero no está, pero le interesan datos más generales, digamos. Pero nosotros como especialistas necesitamos una cosa mucho más granular, como la llaman, del detalle de cómo se hacen las cosas y qué metas se logran y qué metas no se logran. Eh, y sería fantástico volver a tener un registro de infarto del miocardio, de insuficiencia cardíaca, de fibrilación auricular. Y eso motiva, genera números, pero si uno interactúa con las autoridades, genera cambios que son beneficiosos para nuestros pacientes. Y eso yo entiendo que por ejemplo, Bayer sostuvo por años y años el registro GEMI, porque tú para hacer un registro necesitas registrar todos, no unos pocos. mm, Entonces, no hay tiempo, digamos, no hay tiempo. Entonces, tú necesitas asistente de investigación. Eh, exacto. claro, de repente en las universidades es más fácil tener alumnos que quieren ser asistentes de investigación, pero eso te genera datos sesgados, ¿no? A hospitales universitarios. Eh, Así que sí, yo creo que en investigación como país no vamos a desarrollar nuevas tecnologías. Somos muy chicos y relativamente pobres para poder hacerlo. Exacto. Pero registrar lo que estamos haciendo, esta cosa del, del, del circuito de la mejoría, ¿no es cierto? Tú registras tus datos, los analizas, ves las fallas, generas políticas, la Ujú. implementas, vuelves a registrar y ves cuánto mejoraste, cuánto no mejoraste, lo que no mejoraste, eh, creas una nueva vuelta de ciclo, digamos, de intervenir y medir, ¿no?
el GEMI fue súper virtuoso, porque nos fuimos de una situación en que el infarto era manejado, un tercio de los infartos eran bien manejados en el país, a porcentajes que eran iguales a los de los registros europeos, que podemos considerar lo mejor posible. Pero ahora no sabemos, no sabemos cómo lo estamos haciendo, no sabemos cuántos infartos se trombolizan, cuántos se quedan en la sala de espera. No sabemos cuántas insuficiencias cardíacas se tratan óptimamente y cuántas no. Entonces es bien difícil. Si tú estás en el Ministerio de Economía y alguien te va a proponer algo, si no vas a dar detrás con datos sólidos. Exacto. Doctor, y para terminar, algunas palabras que le quiera entregar a los becados, a los nuevos cardiólogos, a la nueva Bueno, generación. yo diría que el camino de la investigación en cardiología está lleno de gratificaciones intelectuales, sociales, incluso económicas. Eh, pero sobre todo intelectuales. Si uno hace investigación, uno entiende la enfermedad en una dimensión diferente a que si solo ve paciente tan paciente y no investiga. Eh, Así que, y no es un camino intuitivo, ¿no? La investigación requiere una Tecnología. formación metodológica para hacerla bien. Si bien los conceptos metodológicos están más accesibles ahora, eh, no es ético hacer investigación que no es metodológicamente sólida, porque la vamos a hacer con seres humanos. O sea, ni siquiera contestar una encuesta es correcto si no está bien diseñado. Pero es muy grato, es interesante, aporta, hace el estímulo intelectual de aprender es enorme. Y comunicarlo genera pares. eh, Probablemente mis grandes amigos son investigadores de otros países que compartimos áreas de interés común y nos reunimos en actividades científicas, pero tiene un componente social también. Así que yo diría que la cosa no se acaba con el título de cardiólogo después de 2 años de formación. Uno, así como va perfeccionando en técnicas y en procedimientos, debiera también incorporar la investigación en lo que hace. Ok, He dicho. he visto. Muchas gracias, doctor, por su No, tiempo. porque un gusto conversar contigo. Un gusto para mí, de todas maneras.